grabamos, compartimos aquí. A ver, yo iba a partir con curvas, pero me quedé que algunas aplicaciones. A ver, esto lo voy a hacer, vamos contra el tiempo. A ver, bueno, uno puede dar un sólido en el espacio. Lo que uno puede calcular es la masa del sólido. ¿Ok? Recordar que esto es una cosa física. Dibujar acá. Recordar que la densidad, que la vamos a llamar delta, es la masa por unidad. Unidad de materia. Es decir, por unidad, esta unidad puede ser cuadrado, o puede ser cubo. Por unidad, dependiendo de la unidad de medida. ¿Okay? Entonces esto puede ser centímetros cuadrados si estás trabajando en el plano, o en el cubo va a ser centímetros cúbicos, va a depender. Entonces esto va a depender de dónde estás considerando. Si tú estás hablando de una lámina, es decir, de una región plana, entonces tú tienes cuánta materia, la densidad es cuánta masa hay en un cuadradito. ¿Ok? Cuánta masa hay en un cuadradito, eso es la densidad. Y en el espacio sería cuánta masa hay en un cubo. ¿Ok? Cuánta cantidad de materia hay ahí. Eso es la densidad. Entonces, los cuerpos pueden tener densidad variable o densidad constante. Si la densidad es constante, o la variable, independiente de esas dos, uno puede determinar la masa. Y uno encuentra la masa de esa manera. Eh, por lo tanto, de acá, fíjate, la masa es delta por la respectiva unidad. Entonces, en el caso de un sol, de una lámina, uno dice, bueno, si la lámina la parto en varios pedacitos pequeños, ¿sí? Que se toma una partición de la región, entonces yo digo que aquí, en ese pedacito, la masa va a valer delta veces la unidad, ahí, no sé por qué tanto problema acá, y entonces uno dice, bueno, aquí es la masa, es delta por, no sé, por delta X, por delta A, que es la unidad de, en este caso, de área, por el área de ese rectángulo. ¿Sí? Entonces dice M sub I, que la masa de esa porción se puede calcular al delta. ¿Dónde qué estamos pensando? Estamos pensando que aquí uno empieza varias suposiciones físicas. No me quiero extender tanto con esto porque está con detalle en los textos. Uno dice, bueno, voy a pensar que en esa región toda la masa está concentrada en ese punto, en un punto, la densidad ahí, ¿sí? Y por lo tanto, delta depende del punto, de un punto que escoge ahí en el rectángulo, delta sub i, y por lo tanto si uno suma, cada uno de esos números obtiene la masa de esa región. Entonces la masa se puede aproximar por una suma de Riemann, y entonces en el límite queda la integral, ¿ok? Y ese mismo razonamiento lo ocupa en el espacio. Lo ocupa en el espacio, y por lo tanto lo que queda que la masa es una suma de Riemann ahora, pero en el espacio tridimensional. Por lo tanto, de ahí sale la fórmula que estamos indicando acá. ¿Sí? Groseramente, saltándome muchas consideraciones, la masa entonces, esto es en el espacio, es la integral triple de la región de la función de densidad. La densidad entonces es una función continua que vamos a pensar que depende de... la densidad es una función que depende continuamente del punto en que estás considerando. ¿Ya? Y después de ahí uno calcula lo que se llama los primeros momentos. En el fondo lo que quiere encontrar acá en un sistema de partículas, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, uno puede encontrar lo que se llama el centro de masa, que es un punto que en la cual se supone que el sistema está en equilibrio, centro de masa. No quiero entrar en tanto detalle porque no es mucho lo que manejo yo respecto a esto, pero dice, es un punto que puede estar en la región o no,
depende. ¿Sí? Sí, donde se supone que el sistema de partículas está en equilibrio. Ese punto es el centro de masa. El centro de masa de la lámina, por ejemplo. Centro de masa tiene estas coordenadas, X barra y barra. ¿Sí? Y uno obtiene como una generalización del caso de unidimensional. Este es una suma, ¿sí? De masas abajo, y ahí masas, aquí debe ser I sub I, ¿no? Que es lo que se llaman los momentos, que es el producto de la distancia al eje de rotación, al eje. ¿Sí? Entonces de acá uno deduce en el plano, acá lo tengo para el plano, ¿no? Lo tengo ponido por el plano por acá. Entonces de 2 dimensiones. Bueno, en el plano lo deduce la fórmula y en el espacio sería lo mismo, pero respecto a los planos cartesianos. Y aparecen entonces los que se llaman los primeros momentos respecto a los planos cartesianos. Insisto, esta parte yo solamente voy a ilustrar esta fórmula. Todos los detalles de las deducciones y los significados los pueden ustedes leer en el texto, ¿no? Entonces se tienen los primeros momentos respecto a los planos coordenados, el MIZ, el MXZ y el MDXY, y de ahí obtiene el punto. El centro de masa es el punto de coordenadas X barra y barra Z barra en el espacio, y en el plano sería X barra y barra con las respectivas consideraciones. Esta es una placa aquí está, en 2 dimensiones. Tengo una función en 2 variables que mide la densidad. La masa es la integral doble de la densidad sobre la región. Estos son los primeros momentos, X delta y delta, y el centro de masa es esa fracción que se está indicando ahí. En el caso de que el cuerpo es homogéneo, es decir, la densidad es constante, entonces el centro de masa se llama centroide. ¿Ya? Así que cuando la densidad es constante, cuando delta es constante, esta delta, por ejemplo, es delta, desaparece en los cálculos, porque en los cálculos del centro de masa, el centro de masa depende solamente de los valores de la integral, no depende de delta porque se cancela ahí en esa fracción. Entonces, en el caso de que es constante, la densidad, la masa es simplemente delta veces el área. Y en el espacio es delta veces por el volumen, porque aquí queda la integral de 1 dB. Este es dB, ¿eh? Aquí hay un error de tipo. Voy a colocar dB. dB. ¿Ok? De A y de B. Bueno, entonces acá uno tiene que hacer cálculos con estas fórmulas que están ahí, que miden algo, insisto, esa parte la tienen que tratar de revisar. ¿Sí? Miden algo, entonces lo que vamos a calcular acá es, bueno, calculemos el centro de masa. Hay algunas cosas que el centro de masa en general, cuando la lámina es, cuando la densidad es constante, los centros de masa que se llaman centroides coinciden con los centros de gravedad del sólido. Entonces, hay muchas veces la simetría de la región ayuda para determinar algo, pero eso solamente en el caso que la densidad es constante. Bueno, entonces, encontremos el centro de masa de la lámina triangular. Una lámina tiene forma de triángulo, ese es 0, 0, 1, 0, ahí, y 1, 2. 1, 2, está justo ahí. El centro de masa de esa lámina, esa que está ahí. Queremos determinar el centro de masa de ese sólido, de esta lámina. Estoy grabando esta cuestión, ¿no? ¿Está grabando esto? Sí, estamos grabando. Ya. ¿Qué es lo que es la densidad? Aquí nos da la función de densidad. Dice, teniendo que la función de densidad es esta. Bueno, vamos a calcular primero la masa. ¿Cuál es el centro de masa? El centro de masa es X barra y barra, donde son estos, donde X barra y barra se calculan de esta manera. Tenemos que calcular 3 integrales. La primera que mide la masa y la segunda son los momentos. Vamos a calcular la integral doble de la función de densidad en la región. Ahí llamé S. Bueno, voy a llamarle S. La región, ya.
¿Cuál es la masa? La integral sobre esa región. Bueno, esta es una región, aplicamos simplemente el teorema de Fubini acá. Podemos escoger este orden de integración. Fíjate que lo que necesitamos para determinar la región, necesitamos la recta. Esta es la recta y igual 2x, la ecuación de la recta que pasa por los puntos 0, 0 y 1, 2 es igual a 2x. Este es 1, este es 2, 0. Así que el cálculo del área pasa, el cálculo de la integral pasa por coger este orden de integración. Estamos cogiendo el orden de integración ya de y de x, ese orden. En ese orden de integración, el x la variable independiente, el y depende, el y está acotado entre 0 y 2x, ahí está, se integra. Y entonces calculamos la integral evaluando 4x cubo, que es la cuarta, 2/5. Esa es la masa. La masa vale 2/5. Dependiendo de la unidad de medida que se esté considerando. Estamos trabajando de manera abstracta. Y hay que calcular ahora los centros. Tenemos que calcular el MI y el MX. Calculemos el MI y el MX. El MI es, ahí está, es la densidad por X, es X de A, X de A, X delta. Y aquí vamos a hacer el mismo cálculo. Es exactamente el mismo cálculo respecto a la integral doble. Ahí está el cálculo. Y en el MX es ahí. Idea, esto es igual, tiene que cambiar eso, corregirlo ahí, igual a esa integral. Y entonces llegamos a 4/9, por lo tanto, el centro de masa es esa fracción, son esas coordenadas que es 5/6, 10/9. Ese es el centro de masa de esa lámina, forma triangular con esa función de densidad. Por supuesto, si cambiamos la función de densidad, va a cambiar el punto. ¿Okay? El mismo problema, pero ahora con la única diferencia de que ahora vamos a tener que deducir la fórmula de la función de densidad. Dice, una lámina ocupa la parte del disco en el primer cuadrante. Ahí está. En el primer cuadrante, x cuadrado más y cuadrado es 1 en el primer cuadrante. Aquí está la lámina. Dice, hallar el centro de masa si la densidad en cualquier punto es proporcional a su distancia desde el eje X o al eje X. Vamos a encontrar la función de densidad. Dice, si te paras en un punto de la lámina, vas a calcular la distancia es proporcional a la distancia al eje X. Para un punto X, Y, en la lámina, esta longitud es Y. ¿Correcto? Dice, es proporcional a su distancia al eje X. Es el eje X. Tanto la función de densidad en cada punto está dada por esta expresión. Cada es una constante. La constante de proporcionalidad. Generalmente uno la puede tomar 1, pero en este caso no es tan... no complica si la constante es cualquiera, no necesariamente 1 para el cálculo. No va a ser tan importante. Entonces, la función de densidad es esta. O puede ser la función de densidad, la distancia del punto al origen o del punto a algún... Aquí la función de densidad está descrita de manera, está descrita, digamos, y uno tiene que obtener la fórmula. En este caso es esa. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es calcular esta integral. La integral doble de la función y de a. Pero ahora lo que vamos a hacer, a diferencia del caso anterior, podemos hacerla por coordenadas rectangulares, pero lo que vamos a hacer es usar polares. Vamos a usar coordenadas polares para hacer el cálculo. ¿Okay? Entonces lo que hay que hacer para calcular en polares es simplemente describir la región en coordenadas polares. Como uno describe esa región en el plano usando polares. Las variables ahora son r y θ. La variable r es el radio se mueve entre 0 y 1.
todos los puntos que están acá tienen ahora coordenadas r, θ, donde r se mueve, r es el radio. El valor máximo que puede alcanzar el radio es 1 y el valor mínimo es 0, así que el radio se mueve entre 0 y 1. Digámoslo acá, escribamos r, voy a escribir eso, r, θ, donde el radio se mueve entre 0 y 1, y el ángulo varía entre 0 y pi medios. Y el ángulo varía entre 0 y pi medios igual que 0. Aquí uno tiene que calcular la integral y tiene que escoger la manera más directa y más sencilla para calcular la integral. Y en este caso, por la forma de la región a integrar, lo que conviene es usar polares. Entonces, en coordenadas polares nos queda, recuerda que para calcular integrales en coordenadas polares, tú expresas la región en término polar. ¿Cómo calculas la integral? Groseramente recordémoslo acá, si esta es la región, está dada en coordenadas rectangulares, uno dice, bueno, voy a calcular esta integral así, voy a colocar acá integral doble, voy a colocar la misma, pero en polares, R estrella significa la conversión a polares, y aquí lo que vas a hacer es cambiar X e Y por R coseno teta, R seno teta. Y agregas un R. dr de teta. dr de teta, no hemos elegido el orden de integración acá, en general, sino para indicar que vas a integrar en las variables R y teta. ¿Okay? Ese R viene del jacobiano, eso ya lo sabemos. Entonces, y ahora esta integral doble en las variables R y teta, y tú escoges la manera como integras aquí. En este caso, R varía entre 0 y 1, teta varía entre 0 y pi medio, y queda constante, la constante la sacamos fuera de la integral por I, y el I es R seno. Por el R, este R tiene que ir siempre. Este es el elemento. Tiene que ir siempre ese, en el caso de la integral en polares, porque el R es el jacobiano. Recuerda el teorema del cambio de variable. Entonces, nos queda esta integral, que nos queda una integral en R y en teta, están separadas, así que la podemos escribir así. Da lo mismo en este caso. Y el cálculo nos va a dar de esa manera. ¿Ok? Nos da acá tercios. Recuerda que esta parte va a ser, aunque no se vea, pero esto es menos coseno de teta evaluado entre 0 y pi tercio, pi medio. Y esto va a aportar 1. ¿Ok? Entonces nos queda acá tercios. Esa es la masa del sólido. Y los otros momentos se calculan exactamente igual. Voy a separarlo esto. Juntos, voy a separar ahí y ese. No quedan juntos. Vamos a calcular ahora estas integrales. Fíjate que también en polares hay que el mismo cálculo, y hay que reemplazar lo que es y x en polar. R coseno, R seno. Aquí nuevamente ese R no hay que olvidarlo nunca. R de teta. Y ahora calculamos las integrales. Son bastante directas de calcular. La única que es un poco más larga es esta, cuando calculamos el momento respecto a x, que es multiplicar por y, que aquí queda y cuadrado acá. Ahora, de a. Por lo tanto nos queda ahora un r cuadrado, seno de teta, nuevamente el r de teta, y la integral de seno cuadrado la calculamos con la identidad, ¿cierto? Seno cuadrado de teta es lo mismo que 1 menos coseno de 2 teta medios. Calculamos la integral de esa manera, usando esta identidad. Bueno, nosotros vimos en nuestro curso de cálculo 2 calcular estas cosas porque vimos coordenadas polares también ahí. Entonces nos da la integral 16. Y entonces hay que dividir por la masa para obtener las coordenadas. Entonces el centro de masa está dado por esa expresión. Aquí fue útil usar polares. A ver. Calculemos la masa del sólido.
¿Ok? Homogéneo. Eso significa delta constante. Puedes tomarlo como 1 o como una constante delta 0, no importa, ¿eh? Delta es constante. ¿Ya? Para efectos de cálculo, tomémoslo como delta igual 1. Si no lo tomas como 1, tus resultados van a depender de ese número delta, constante. Vamos a calcular la masa. La masa en el caso de la integral de un sólido, aquí está la masa está dada por esta expresión. Es la integral triple de la función del sólido con la función de densidad. Pero en el caso que es constante, la masa está dada por el delta, que es constante, por la integral de dB, o sea, el volumen del sólido. Hay que calcular el volumen de ese sólido, entonces. ¿Qué sólido es este? Dice que está, ya habíamos hablado de, dice, este es el paraboloide. Esta figura que está acá es esta. Es un paraboloide, una cosa que crece así. ¿Ya? Y dice, y esta, la otra es el cono. Fíjate que aquí esto ya es mayor que 0, por supuesto, ¿no? Así que recuerda que el cono son dos, del doble, ¿no? Pero aquí está el cono, la parte que está ahí, dibujémosla así. Este es el cono. Tenemos paraboloide y cono. Entonces lo que está pidiendo es el sólido que queda dentro del paraboloide y fuera del cono. El sólido en cuestión es este, entonces, ¿no? Eso es lo que está fuera del cono y dentro del paraboloide. Fuera del cono y dentro del paraboloide. Entonces, vamos a calcular la integral, lo que hay que calcular la integral. Este es el sólido. 1 de B, o sea, el volumen. ¿Cómo calculamos la integral de esa región? Bueno, podríamos calcularla en coordenadas cartesianas. En coordenadas cartesianas, lo que nosotros tendríamos que encontrar cuál es la sombra. ¿Cuál sería la sombra? ¿Respecto a qué? Entonces, tenemos que encontrar primero la intersección. Tenemos z igual x cuadrado más y cuadrado. Y tenemos que z es igual raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Correcto? Vamos a intersectar esas dos regiones. Por supuesto, fíjate que estas dos se intersectan acá, y aquí estamos viendo el dibujo, se intersectan ahí. Ahí está la intersección, en esa curva. ¿Qué curva es? Bueno, acá le damos al cuadrado, igualamos, quedaría z cuadrado igual a z. Y de aquí nosotros deducimos rápidamente que z es 0 o z es 1, lo cual resulta ser evidente en el caso z igual 0, ¿no? Porque las dos se intersectan en ese punto, que es el 0, 0. La otra es z igual 1. Y si z igual 1, nos queda x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Nos queda esta región. O sea, nos queda esa circunferencia, altura 1, que es la que estamos pintando justo de azul ahí. Es esa. Entonces, si nosotros proyectamos esto en el piso, lo que vamos a ver es esto. Esto es lo que se proyecta en el piso. ¿Okay? Y se va a ver lleno en el piso. Pintémoslo con este color. Ahí. Por lo tanto, el sólido lo podemos describir de la siguiente manera. Fíjate cómo se mueve la coordenada z. La coordenada x, y, el sólido se puede describir en coordenadas cartesianas así. X, y, z, donde las primeras dos coordenadas se mueven en el círculo. O sea, x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 1. ¿Y z entre qué se mueve? Voy a tomar color negro aquí. Si uno toma un punto acá, y uno toma la altura,
La altura va a chocar por abajo con esa curva y por arriba con esa. En esa se mueve z entre esas dos. Z se mueve entre x cuadrado más y cuadrado y se mueve entre la raíz. X cuadrado más y cuadrado. Esta es la descripción en coordenadas cartesianas. El sólido se mueve de esa manera. Por lo tanto, el volumen lo podríamos calcular de esa manera. Entonces, esa integral se puede, que este es el volumen, la masa entonces sería delta. Estamos tomando delta igual 1. Bueno, entonces es el volumen del sólido y por lo tanto sería la integral triple y por lo tanto podríamos decir que es la integral sobre la región, llamemos a esta la región, que es la circunferencia de z. Z se mueve entre x cuadrado más y cuadrado y la raíz más y cuadrado. Z, aquí sería de z de a. Tenemos que decidir cómo integramos doble en x e y. Podríamos hacer el cálculo acá y calcular la integral doble que lo que es R, en la circunferencia. Esta región es R. Esta parte es R en el plano. Vamos a darnos cuenta que como integral de x de y conviene usar polares. Entonces, como conviene usar polares, usemos las polares generalizadas, que son las coordenadas cilíndricas. Es decir, x e y polar y z déjalo y libre. Entonces, este análisis que está acá lo podemos hacer de una sola vez, directamente, usando coordenadas cilíndricas. Y eso es lo que vamos a hacer acá. En coordenadas cilíndricas, ya hemos descrito, aquí está la descripción en cartesiana que uno siempre la tiene que hacer para darse cuenta cómo pasa cilíndrica o esférica. Y en coordenadas cilíndricas, recuerda que las coordenadas cilíndricas x e y son polar y z queda libre. Recordando que en el caso de las coordenadas cilíndricas, si tenemos esta información, x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. En el caso cilíndrico. Entonces aquí nos quedaría la descripción del sólido en coordenadas cilíndricas sería la parte polar y la parte de la altura, z. ¿Entre qué se mueve z? Entre r cuadrado y r. ¿Entre qué se mueve r y teta? Bueno, r se mueve entre 0 y 1 y teta se mueve entre 0 y 2pi. Con eso llenaste todo. Esa es la parte, esta parte es la descripción de r, lo que queda dentro de la circunferencia. Entonces ahora en coordenadas cilíndricas nos quedaría así. El volumen queda la integral entre 0 y 2pi, entre 0 y 1, de entre r cuadrado y r. Fíjate que esta parte es la doble. Entre r cuadrado y r de z. ¿Ok? ¿Ya? Este no es z, r. Sí, es z, z. ¿Ya? De z de r. Este r aparece por por el cambio de variable cilíndrico. Esta parte es la misma que viene ahí. ¿No? Entonces uno integra ahí, la integral ya es bastante directa. No, este z no va. Este z no va. Uno integra de z, queda z evaluado y porque este está multiplicado por r. ¿No? Ese z no va. R de z, de r de teta, ese r nuevamente viene por el jacobiano en la coordenada cilíndrica y uno calcula el volumen. Bueno, las integrales que quedan son directas. Ese es el volumen del sólido y por lo tanto esa es la masa, tomando la función de identidad delta igual 1, lo que queda ahí en el sólido.
Calculamos el centroide. Centroide nuevamente, delta e igual constante. La densidad es constante. De la semiesfera. La semiesfera es el hemisferio superior. La semiesfera es esta, de radio A, de esta parte. ¿Ok? ¿Qué tenemos acá? Aquí voy a hacer el comentario. Fíjate que el centroide va a estar ubicado en el eje Z, por la simetría. Solamente funciona esto de la simetría, esencialmente el centro de masa coincide con el punto donde se alcanza el equilibrio. Esta figura se equilibra en un punto que está en el eje X, en el eje Z. ¿Ok? En un punto que está en el eje Z por la simetría de la figura. O sea, uno tiene que comprobar que la coordenada X y la coordenada Y de ese punto son 0. Eso es lo que va a ocurrir en este caso. En muchos textos eso lo omiten por la simetría, pero nosotros podemos hacer el cálculo. Vamos a hacer el cálculo del centro de masa del centroide de la semiesfera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a usar las coordenadas esféricas aquí, porque es lo que se presta. En las coordenadas esféricas, recuerde, nosotros tenemos las polares, pero a diferencia de las cilíndricas, nosotros tenemos en el caso esférico un ángulo, un segundo ángulo. Recuerde que en el caso de las coordenadas esféricas, no está de más de recordar, un punto físico puede ser detectado de la siguiente manera. Uno considera el rayo o el segmento al origen, toma la proyección en el plano XY, la proyección en el plano XY nos va a dar este punto, digámoslo estrella, y ese punto tiene sus coordenadas polares. Ahí están las coordenadas polares del punto. Ángulo, radio. ¿Okay? Ese radio no lo vamos a considerar después, sino que vamos a considerar la distancia del punto al origen, y vamos a considerar un segundo ángulo, que es este. Voy a dibujarlo con este color. Este que está aquí. Vamos a llamar phi. Entonces el punto queda completamente determinado conociendo el ángulo radial, conociendo ese ángulo phi y conociendo la distancia, que es esta, ρ. ρ es la distancia del segmento OP, o es el origen. ¿Sí? Y teta y phi están dados por esos ángulos. Entonces, con esa información uno tiene las coordenadas esféricas. Bueno, entonces, ¿cómo uno describe la semiesfera? Bueno, la semiesfera, el ángulo teta varía entre 0 y 2pi, el número ρ se mueve entre 0 y a, porque nos calcula distancia, y el ángulo phi se va a mover entre 0 y pi medio. Fíjate que si el ángulo es pi medios, está en el plano XY. Si un punto está en el piso, lo voy a dibujar acá. Si está en el plano XY, es porque este es ρ, ¿y cuál es el ángulo? ¿Y qué ángulo es phi? Este ángulo. Este es phi, que es pi medio, justo 90, ¿no? El punto está en el plano XY. O sea, el ángulo se mueve entre 0 y pi medios, ese ángulo espacial, que es phi. Ese es el ángulo que se está moviendo ahí, entre 0 y pi medio. Entonces, el centroide significa que el centro de masa es constante. Tomémoslo delta igual 1. Ya. Podría tomarlo delta constante, otro número, delta igual 1. Y entonces, la descripción del sólido en coordenadas esféricas es esta. Rho, teta, phi. La variación de los ángulos teta, phi y del número rho. Y entonces el cálculo del volumen va a dar esa integral, que es, en este caso, el volumen de la esfera. Pero la mitad del volumen de la esfera, ¿no? El volumen de la esfera es
4/3 de pi por el cubo del radio. Entonces la mitad te da justo eso. Si uno hace el cálculo llega a él. Planteemos esa integral. La masa sería la integral entre 0 y pi medios, de la integral entre 0 y pi, 0,2 pi, de la integral entre 0 y 1, de la función 1, constante, multiplicada por dB. Pero aquí el cálculo es el siguiente. Esto es ρ cuadrado seno de phi. De ρ de teta de phi. ¿De dónde sale este término? Este término sale del jacobiano. Así que este término siempre tiene que ir. Valor absoluto del jacobiano. Cuando nosotros integramos, y aquí está la función, o sea, es la función multiplicada por esa expresión. Esa siempre tiene que ir como R tiene que ir en el caso polar y cilíndrica. Este es el valor absoluto del jacobiano, es ese. Así que esa expresión siempre va a ir en los cálculos con la integral esférica. Entonces, en este caso, si uno calcula la integral acá, bueno, fíjate que aquí nos queda la integral ρ cubo tercios entre 0 y 1 por teta entre 0 y 2 pi y por menos coseno de phi entre 0 y pi medios. Bueno, y esta integral nos va a dar 2 pi tercios, aquí entre 0 y a, sorry, no es 1. Si a es 1 queda a. Entonces nos queda aquí a. Esto vale a. Esto es a. Entonces acá nos queda 2 pi tercios a cubo. Ese es el volumen o la masa de ese sólido, de la semiesfera, densidad constante, que era la mitad del volumen del... Y ahora vamos a calcular ahora los momentos. Vamos a llenar las coordenadas. ¿Cómo calculamos acá? Aquí tenemos 3 coordenadas que hay que llenar. La llenamos de esta manera. Calculamos X por densidad, la integral, Y por la densidad, la integral, Z por la integral, la densidad, y son los que aparecen ahí. Calculamos el primero, que es Z, que es el momento respecto al plano XY, que está dado acá, es Z. Esta es la integral que hay que calcular. ¿Ok? Ahora, ¿cómo calculamos la integral? Lo mismo en esféricas, lo único que hay que tener, fíjate que esta parte jacobiano, ¿sí? Y aquí es Z, este vale Z. Estamos cambiando todas las coordenadas esféricas, ese es Z. Entonces ahora hay que calcular esto. Rho cubo A. Y nos queda esta integral doble, que en realidad la podemos reescribir, aquí la puedo calcular por sustitución simple, o bien de esta manera, da lo mismo. Seno de 2 tetas, si agregamos un 2, o esto es cuadrado, ¿lo quieres? Y llegas entonces al cálculo de la integral, que es pi a la cuarta cuarto. Ese es el momento. Nos faltan los otros dos, que van a ser 0 por la simetría, pero tenemos que hacer los cálculos. Hagamos los cálculos. Tenemos que calcular este, y vamos a calcular ese. Veamos acá. Calculamos el XZ. El XZ es colocaría acá. El Y es esto. Esto sí. Cambio de coordenadas. Ya, ¿en qué se diferencia el cálculo anterior? En que ahora, fíjate bien, nos queda esta integral en teta. Y esa integral es coseno de teta evaluado entre 0 y 2 pi. Y este es el que aporta el 0. Esta parte es la que es 0. Esa es la que vale 0, esa integral. ¿Mm? Esa integral es la que vale 0. Entonces, independiente de cuánto valga la otra, esa va a ser 0. Y en el otro cálculo,
que es x ahora, y x es rho coseno seno, esto es x, esto es x, nosotros vamos a calcular la integral, y llegamos a que esta integral es lo mismo que escribir, para que uno se convence de dónde sale el 0, es la integral entre 0 y pi medios del seno cuadrado de phi por esta integral del coseno de teta de teta. Y esta es la que vale 0, porque nos queda seno evaluado entre 0 y 2pi. Entonces por eso que la integral es 0. En consecuencia, x barra y barra valen 0, y z barra es esa expresión sobre m. Así que este es el centro de masa, o el centroide en realidad. Ahí está el centroide. Como la figura es simétrica, uno debería esperar eso. Eso hay que probarlo. El centro de masa, el centroide de una figura simétrica, está ubicado en el eje de simetría. Eso hay que probarlo. Realmente uno funciona. Habría que probar eso. Pareciera que es intuitivo, pero habría que probarlo. En este caso lo probamos. Efectivamente es así. ¿Ok? Para esa figura que está ahí. Correcto. Ahí tenemos el cálculo del centro de masa. Bueno, hay otras expresiones que se llaman los momentos de inercia, los segundos momentos, que se calculan de la manera que está ahí. Insisto, toda esta parte en los textos generalmente aparece la deducción de esta fórmula, lo que va significando en cada caso. ¿Okay? ¿Qué es lo que están midiendo cuando hace estos cálculos? ¿Qué es lo que mide desde el punto de vista físico? ¿Ya? Tenemos en 3 dimensiones los centros, momentos de inercia respecto al eje X y Z, y con respecto a una recta cualquiera, que es el R cuadrado, va a ser la distancia ahora a la recta L. Y en el caso 2 dimensional tenemos eso que está ahí, y con respecto al origen momento polar. Entonces simplemente voy a decir en esta parte, como para ir cerrando esto, cómo ocupamos la fórmula aquí. Vamos a calcular, si los problemas los sacamos del texto, momento de inercia de la placa respecto a los ejes coordenados y el origen. Estamos en una placa, o sea, 2 dimensional. Como lo hacemos, dice, una placa delgada cubre la región triangular acotada en el eje X. Tengo el dibujo acá, parece que no es necesario. Hagamos el dibujo, de todas maneras, así sabemos cómo integrar. Ah, bueno, es el mismo dibujo, ¿no? El mismo dibujo del ejemplo anterior. Es la región triangular, la misma. Bueno, 1 igual 2x, esa es la región. Ya, vamos a calcular el momento de inercia respecto a los ejes coordenados y al origen, cuando la función de densidad es esta. Fíjate que acá, esta es la función de densidad. Es delta. Entonces, ya sabemos, este problema ya lo habíamos planteado anteriormente, lo hicimos acá, cuando calculamos la masa con otra función de densidad. Ahí está. Aquí era otra función de densidad, pero la región era la misma. Ya tenemos la descripción, ya entendimos la descripción. Y ahora lo que hay que calcular es aplicar esas fórmulas con esta función delta. Esencialmente es eso lo que vamos a considerar. Entonces vamos a calcular la integral. Tenemos que calcular la integral, y x es la integral sobre la región R, como le llame R, de y cuadrado delta 6x más 6y más 6 de A. Vamos a calcular y después vamos a sumar los valores de la integral para obtener el momento. Esto es x cuadrado 6x más 6y más 6 de A.
Y aquí lo que se hace se calcula en coordenadas rectangulares, porque la figura se presta para hacer el cálculo. Ahí están los cálculos. Esto es en el caso, ¿ya? Y de la misma manera se calcula acá. Y el momento de inercia respecto al origen es la suma. Ese es el número que está. Bueno, y quiero terminar con ahí está, a ver. Un sólido con densidad constante, o sea, un sólido homogéneo, ocupa la región formada. El cono, el cono de lado obtenido al cortar la esfera con el cono θ igual pi tercios. Ya habíamos calculado el volumen de esa región. Es, aquí está la esfera. Fíjate que cuando uno habla del cono está pensando en esto, pero por eso que es importante el dato que está indicando acá. Es este cono, o sea, este ángulo vale pi tercios, ese es pi tercios, por lo tanto es el cono que está arriba. Si nosotros no tenemos mayor información, tendría que considerarlo el completo. Entonces, lo que nos queda es esta figura, ¿sí? O sea, nos queda esta figura. Ahí. Así. Nos queda algo así, ¿ok? Entonces, respecto de ese sólido, lo vamos a calcular la masa y el momento y no, el momento de inercia respecto al eje Z. Este es el. Bueno, la masa ya la habíamos calculado, la vamos a volver a calcular. Aquí está la masa. Vamos a describir entonces el sólido. ¿Cómo describimos el sólido? El sólido, ¿cómo lo describimos? Coordenadas ρ, teta, phi. Bueno, ¿entre qué se mueve ρ? ρ se mueve entre 0 y 1. Recuerda que ρ es la distancia. Si tú estás parado en un punto acá dentro del sólido, ahí está en el interior, esa longitud es ρ. Por lo tanto, a lo más llega hasta la corteza, o sea, hasta 1. Entre eso se mueve ρ. ¿Entre qué se mueve teta? Bueno, teta, un punto cualquiera al proyectarlo en el piso varía, la variación es entre 0 y 2pi. ¿Y entre qué se mueve el ángulo phi? Bueno, el ángulo phi se mueve entre 0, que estás en el eje Z, y llegas hasta lo más pi tercio, que es el ángulo que lo da el cono. Entonces, ahí está la variación de, de las coordenadas. Esa es la variación de las coordenadas esféricas. Ahí está, ¿no? La masa entonces es el volumen. El volumen se calcula el integral de 1, y aquí entonces aquí nos aparece nuevamente el jacobiano. Calculamos este integral. Fijarse que ahora el ángulo se mueve entre 0 y pi tercio. Uno calcula y llega a que el valor de la integral es pi tercio. Así que la masa de ese sólido, que es igual al volumen, es pi tercio. Y lo que tenemos que calcular ahora es IZ. IZ en este caso, en caso 2 dimensiones, este. Delta es constante, delta vale 1. Vamos a calcular eso. También vamos a usar esféricas aquí. Aquí viene el detalle. ¿Cuánto vale X? X es ρ coseno de teta seno de phi, e Y es ρ seno de teta seno de phi.
Por lo tanto, si le damos al cuadrado, x e y al cuadrado y sumamos, ¿ok? Esto nos queda, no, pues esto es cuadrado. Aquí hay un error de tipeo. Cuadrado. Entonces, esto es cuadrado. Sorry. Ahí. Ro cuadrado, seno cuadrado. Entonces esta parte es x cuadrado más y cuadrado. Y esta otra parte, vuelvo a insistir, esta parte es la que viene con el jacobiano. Ahí está. Que siempre tiene que ir en el caso de la integral de las coordenadas esféricas. Ya entonces nos queda un seno cubo dando vuelta con ρ a la cuarta. Así que en alguna parte tenemos que calcular esta integral entre 0 y pi tercios del seno cubo de teta de teta, de phi. Esa es la que tenemos que calcular. No es teta, está en phi. Ahí. De phi. Y ese es el cálculo que se está haciendo. Entonces, ¿cuál es la estrategia ahí? Lo que se está indicando acá, lo que nosotros sabemos cómo calculamos esta integral, pedimos prestado un seno, y ahí convertimos esta parte en coseno, 1 menos coseno cuadrado, este seno de... ¿Por qué hacemos eso? Porque la derivada de coseno es menos seno, entonces ahí está, es una sustitución simple. Por eso que estamos haciendo este truco, ¿ok? Esto queda seno de phi. Así que el cálculo de la integral sale de inmediato con este arreglo. Aquí uno separa la integral en dos pedazos y calcula. Aquí está, ¿no? Y ahora calcula la integral entre 0 y pi tercio. Y eso lo multiplica por 2pi sobre 5. Y llegamos a que L y sub z vale esto. ¿Ok? El cálculo de la integral. Entonces aquí la dificultad era expresar en coordenadas esféricas y cómo queda toda la función en términos de las nuevas variables. Y voy a terminar con este problema. Ya habíamos calculado el volumen de este sólido. Habíamos integrado sobre eso que está ahí. Ahora es la región que está entre dos esferas. El sólido que está atrapado entre dos esferas concéntricas. Esa es la parte de la gracia. Esa es la parte que simplifica el problema. Dos esferas concéntricas. De centro el origen y radios A y 3A. Un radio es A y el radio mayor es 3A. La región que está atrapada por eso. El sólido que está atrapado por eso. Vamos a calcular el momento de inercia respecto al eje Z. O sea, lo que se va a calcular es la integral de x cuadrado más y cuadrado delta de b en la integral triple. Esta es la que vamos a calcular en el sólido que es Q, ahí, y sub z. Lo vamos a calcular de esa manera, y sub z, cuando la función delta es esa. Este es el delta. Bueno, entonces la integral que hay que calcular es esta. Ahí. Y aquí entonces uno hace el cálculo usando las coordenadas esféricas. El integrando se simplifica totalmente y lo único que hay que tener presente entre qué varía el ángulo, cuál es la variación de los ángulos. Bueno, muy parecida a la región anterior, la variable angular polar es entre 0 y 2pi, que es la variación máxima, y el ángulo espacial entre 0 y pi, que es la variación máxima, estamos tomando toda la región, y lo único que hay que tener presente es que el radio varía entre A y 3A, porque es esta región, ¿no? O sea que está ahí. El radio varía ahí, ¿no? Es esta longitud. Es esa que está ahí. El radio, este número, los puntos que están ahí tienen radio mayor que A y más chico que 3A.
la variación de ρ, de la integral. ¿Qué es lo que nosotros sabemos en coordenadas esféricas? Que esto que está acá, en coordenadas esféricas, es ρ cuadrado, porque es la distancia del punto al origen. Entonces ahí está, ρ cuadrado. Por la integral, la parte que aporta el jacobiano. Y llegamos entonces a la integral que se está indicando acá. Lo que hay que tener presente es, bueno, todas las integrales ya. La ventaja de aplicar coordenadas esféricas es que el integrando, la región de integración en el mundo esférico es un rectángulo, ¿no? Fíjate que este es 0,2pi, cruz, 0pi, cruz. Estaba aplicando el teorema de Fubini en la versión más sencilla, que es el rectángulo. Es esa que está ahí. Y todas las variables se están multiplicando, así que por eso podemos separar las integrales, podemos multiplicar las integrales. Entonces aquí nos queda, ¿no?, después de calcular, que ese es el I sub z, ¿no? Cálculo. Entonces aquí estamos aplicando los sistemas de coordenadas que aprendimos para calcular algunas expresiones que están ahí. ¿Okay? Vuelvo a insistir que esto es bien superficial lo que he comentado, porque falta la parte que le da cuerpo, que es de dónde salen las fórmulas. Esa parte sería bueno que la leyeran ustedes y que entendieran el significado físico de esto, ¿no? Que es la parte interesante, digamos, ¿no? ¿De dónde sale la fórmula que están midiendo? ¿Qué es lo que medimos cuando obtenemos ese número? ¿Ok? Bueno, con esto cerramos. ¿Tienen alguna consulta? Voy a dejar de compartir. ¿Alguna consulta, jóvenes, de esto? ¿Tienen alguna consulta? Vamos a